Hay a veces congresistas, ¿no?, que pasan un tiempo como ministros, ¿no?, vuelven al Congreso y uno se pregunta a veces si la agenda está demasiado trepidante, ¿no?, caníbal prácticamente como la de ahora. Uno dice de repente si un ministro congresista quisiera volver al Congreso. Es la primera pregunta que tenemos para el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, que nos visita hoy después de un tiempo y al que le agradecemos su visita. No sé si ha visto la sesión de hoy, no sé qué opina de lo que está ocurriendo en el Congreso. Ministro, gracias por estar con nosotros. Enrique, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad una vez más. Obviamente, entre ayer y hoy día casi no ha variado nada. Y cuando justamente se exigía y se proponía escenarios de consenso con el Ejecutivo, miremos los consensos que se están construyendo al interior del Congreso de la República. La verdad que no despierta ningún tipo de envidia. Estamos descuidando mucho una agenda país. Estamos descuidando de sobremanera un reposicionamiento del Parlamento cuando creíamos que se estaba encarrilando bajo esa perspectiva, ¿no? Sin embargo, los comportamientos, la voz altisonante, los sobrantes de adjetivos, de una u otra manera creo que nos hacen volver nuevamente a la realidad de siempre. No le puede ayudar a la percepción ciudadana del Congreso, ¿no? Escenas como la de hoy. Uno Y la dice, verdad, bueno, es parte, pero no, ya mucho, ¿no? La verdad que lo lamentamos, ¿no? Cuánto quisiéramos de que se transmita realmente un propósito de rectificación, de reconstrucción y de reposicionamiento. Obviamente el Parlamento de un tiempo a esta parte es la institución pública que goza, entre comillas, de graves contravenciones frente a la ciudadanía. Sin embargo, profundizamos esa brecha cuando realmente se presenta una oportunidad más que interesante en la cual pueda sumarse a este reto de construir consensos. Y la idea no es tener al Parlamento en la lona, ¿no? O sea, nadie gana con eso. Usted es parlamentario, Obviamente, usted sabe de qué estamos hablando cuando hablamos del Congreso. La idea es tener instituciones sólidas, fuertes y que haya una articulación entre ellas. Sin embargo, no estamos percibiendo que haya uno de ellos, en este caso el Congreso, de una u otra manera, que se empodere y que brinde sus mejores esfuerzos para reposicionarse. Si estamos hablando de fortalecer las instituciones, ¿por qué, ministro Ceballos, finalmente el presidente ha optado por no acompañar la bicameralidad? Ya sabemos que hubo esta intentona del Congreso, ¿no?, que tiene que ver con la cuestión de confianza, con pasar por ahí de refilón una figura de reelección. Pero es claro que el Tribunal Constitucional ha enmendado esa plana. Bueno, de ahí se dice que no se refiere exactamente a los proyectos, sino al reglamento, pero bueno, ya declaró anticonstitucional todos estos factores. ¿No se le está vaciando de contenido al referéndum? ¿No nos estamos quedando ya en un referéndum que es sencillamente para la tribuna, para las encuestas, y que claro, y que sí va a tener al Congreso en la lona, pero ¿no se merece el Perú algo que vaya más allá? Es que, a ver, yo preferiría replantear la pregunta. O sea, estas reformas planteadas por el presidente, porque fueron su iniciativa, en ningún momento fueron pensadas mirando a la ciudadanía, al elector. Fue mirando en una perspectiva país, constructiva, de avance, de involucramiento y sobre todo recogiendo esa energía que le transmitía cotidianamente al presidente en cada visita que hacía a las provincias del interior del país. Por otro lado, en lo que respecta al Tribunal Constitucional, si bien ha emitido una sentencia que no se ha hecho pública todavía, lo ha dicho su presidente Ernesto Blume, que esta recién se publicará el 15. En consecuencia, estamos trabajando premisas exclusivamente sobre una opinión o un parecer de algunos contenidos genéricos que están recogidos seguramente en esta sentencia, ¿no? Y si bien esta sentencia declara inconstitucional la modificación al artículo 86 del reglamento, pero esto debe quedarse ahí. Estamos hablando de un reglamento que tiene fuerza y valor jerárquico de una ley. Y el otro escenario es una reforma constitucional, es decir, de un escalón inmediato superior, que son leyes de orden constitucional. Desde una perspectiva formal, esta sentencia no alcanza una reforma constitucional, se queda en ese escalón de normas legales, de reglamentos. Y lo segundo, y a una cuestión de fondo, es que el referéndum ya está en curso y es... No puedes cambiarlo. No puede usted cambiarlo. La única posibilidad que corresponda es después del referéndum, si es que este finalmente fuera aprobado, ¿no?, después del 9 de diciembre, o sea, o lo que corresponde es que hubiera alguna acción de inconstitucionalidad ante el propio Tribunal Constitucional. Pero en el escenario actual, ya en curso el proceso de consulta ciudadana a través del referéndum del 9 de diciembre, no cabe ninguna posibilidad de que tenga algún impacto o alguna incidencia esta resolución. Pero la ley de participación ciudadana pues nos dice que una decisión que se toma en referéndum no puede ser tocada por 2 años siguientes por el Congreso de la República. Es decir, la bicameralidad, nos olvidamos de la bicameralidad por lo menos hasta el 2021, si es que tomamos en cuenta que necesitamos votos en 2 legislaturas. ¿No le inquieta al gobierno saber que al final
va a haber una suerte de efecto boomerang en el cual puede ser señalado como quien bloqueó la posibilidad del retorno a la bicameralidad? Una buena pregunta y voy a intentar una mejor respuesta. Usted me plantea que el presidente podría ser percibido como alguien que bloqueó la gran reforma. No olvide usted que el impulsor de las reformas fue el presidente de la República. Y cuando que se percibe alguna distorsión o alguna desnaturalización de la propuesta inicial, es que él manifiesta su posición. ¿De acuerdo? O sea, no es que haya un bloqueo, mejor dicho. No, lo que ha habido es un impulso que no fue bien recogido por el Congreso de la República. ¿Correcto? Ahora, y estamos en un proceso en curso. Las reformas están puestas sobre la mesa, las 4 reformas constitucionales. Quien finalmente tiene que tomar, desde una perspectiva de responsabilidad política, son los ciudadanos este próximo 9 de diciembre. Hay trascendidos, para terminar con el tema, hay trascendidos que hablan de que habría pues focus groups, ¿no? O investigaciones que de alguna manera convencieron al presidente que la cosa no iba por la bicameralidad. ¿Hay algún ánimo contra la doble cámara? ¿Se ha pensado mejor esa situación en el Ejecutivo y algo pasó para que más allá de lo que ya conocemos se haya dado este viraje? No, en absoluto. Por lo menos desde la percepción y la comunicación que tenemos con cierta regularidad con el señor presidente, en absoluto. No ha habido ninguna voz que pudiera haber intermediado para que pueda en cierta forma reposicionar su propuesta inicial del señor presidente. ¿Qué hay con el fiscal de la Nación? Ayer el presidente en alguna declaración, bueno, no quiso ya tocar el tema. ¿Hay algún medio afín al fiscal de la Nación que ha dicho, bueno, se volteó la página, no trabajemos por el país? Y hay de todas maneras congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde, también que nos visitó anoche, que decía, bueno, acá no queda más que respetar la separación de poderes y esperar en todo caso que llegue esta nueva junta que va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura y tome una decisión al respecto. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a la permanencia del señor Chávarri? Y yo comparto lo dicho en un contexto por Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? De un tiempo a esta parte hemos chavarrizado la política. O sea, en la agenda del día... Está cerca de ser chabacano, entonces, el término. Y es más, la mejor evidencia que seguimos comentando el día de hoy. Así es. Sin embargo, hay distintos escenarios que permiten distintas respuestas, ¿no? Cuando en un momento se advirtió, desde algunas voces, incluida la mía, desde el Poder Ejecutivo, era simplemente recoger un sentir ciudadano, que obviamente era ineludible de atención. El presidente recorre el país, yo le he acompañado en 2 o 3 oportunidades a provincias, y el mensaje era claro, y el presidente se hace eco de esa responsabilidad, de esa representatividad, ¿no? Y decía yo que hay distintos escenarios y distintas respuestas. Primero, la responsabilidad del Congreso de la República. O sea, está de por medio resolver 3 acusaciones constitucionales en la subcomisión, por un lado. En segundo lugar, la propia Junta de Fiscales Supremos. O sea, son 5 fiscales que tienen la perfecta oportunidad de tomar algún nivel de decisión. Y la tercera que se ha presentado en estas últimas horas. La del Colegio de Abogados. La del Colegio de Abogados. Que ahí sí el señor Chávarri ha pedido disculpas rendidas, ¿no? Sí. O sea, porque yo creo, usted como abogado me dirá, ¿puede uno ser fiscal de la Nación si es abogado suspendido? ¿Cómo es la...? Sí, no, está imposibilitado y la propia decana del Colegio de Abogados de Lima lo ha manifestado y entiendo que esa es la argumentación que ha propiciado una rectificación. Ahí de forma sí el fiscal de la Nación se ha mostrado llano realmente, ¿no? Enmendar. O sea, intentando una justificación, incurrió en un delicado exabrupto, que obviamente ha recabado la objeción de casi todo el gremio de abogados del país. Ahora, el presidente ha declarado también esta mañana que antes de dejar su mandato, Alejandro Toledo responderá ante la justicia. ¿Qué podemos decir de lo que es el proceso de extradición, que sí tiene mucho que ver con su despacho? Sí, y mire, ha tomado vida otra vez el proceso de extradición porque está un poco adormecido de Alejandro Toledo, porque en paralelo está marchando la extradición de César Inostroza. Mire, el proceso de extradición de Alejandro Toledo se finiquitó el 25 de mayo. La entidad responsable es la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Sin embargo, los primeros días con precisión, el 3 y el 13 de julio, el Departamento de Estado trasladó algunas consultas, es decir, algunas documentaciones complementarias al Ministerio Público, la que fue absuelta. Le hablo de julio. Después de estar esta documentación, el expediente de extradición de Alejandro Toledo, en lo que es el Departamento de Estado, ahora ha pasado al Departamento de Justicia. Y tiene que pasar a su vez, siguiendo su ciclo interno del procedimiento regular de Estados Unidos, tiene que pasar ahora al Departamento de Justicia del Estado de California, donde se ha acentuado el domicilio de Alejandro Toledo. Entonces, estamos a la espera. Ahora, por otro lado, la pregunta que sería ocasionalmente pertinente de la opinión pública, ¿y cómo es que Alejandro Toledo goza de libertad, en tanto que César Inostroza está privado de su libertad apenas llegó a España? Son marcos normativos diferentes. La regulación norteamericana permite que una persona que esté sujeta a un proceso de extradición como requerimiento pueda gozar de libertad, en tanto que en España es todo lo contrario. Estamos en proceso. Ahora, obviamente hay un
sin ¿Se siente compromiso. usted confiado con el tema? No obstante ello, estamos retomando, porque en la gestión de la anterior ministra de Estado se contactó alguna consultoría jurídica Lo norteamericana recuerdo. y la estamos retomando nuevamente. Entendíamos, y había sido una sugerencia de Cancillería, de que esto siga su curso regular, que la Fiscalía norteamericana representa al Estado peruano indirectamente, pero se hace necesario que haya un seguimiento mucho específico. más persistente y presente. Entonces, para ello, conjuntamente con el procurador de Jorge Ramírez, ya estamos retomando nuevamente la incidencia para que pueda contratarse a los servicios de un especialista en estas materias y que pueda de alguna manera reforzar el proceso, ¿no? El abogado Heriberto Benítez de Toledo ha dicho que las declaraciones del presidente pues constituyen una reiteración de una persecución política. ¿Se puede dar una interpretación de esa naturaleza? Mire, a ver, vamos a poner una cuestión formal. En el caso concreto de César Inostroza, ¿no? Salió de la instancia judicial. Sí. O sea, y se emitió la resolución consultiva. Ayer ingresado al Ministerio de Justicia el proceso. En el Ministerio de Justicia, ¿qué estamos haciendo en el caso César Inostroza? Estamos revisando el expediente, que no tenga ninguna debilidad y que pudiera más adelante ser rechazado por la justicia española, y a efecto de ello estamos preelaborando lo que es la resolución suprema para que en las próximas sesiones pueda ser considerado, puesto en agenda y aprobado. Entonces, mira, hay participación del Ministro de Justicia. Claro. Hay participación del Consejo de Ministros. Claro. ¿Estamos politizando el proceso? No, o sea, son incidencias que el propio marco normativo y los tratados de extradición suscritos tanto como en España como en Estados Unidos permiten este tipo de incidencias. Estás cumpliendo, claro, como ejecutivo, son tu papel de decir, bueno, la justicia requiere a este caballero, tiene que responder ante la misma. Cuando se evidencia por parte de la ciudadanía una lectura de que hubiera algún retraso en el proceso de extradición de Alejandro Toledo, obviamente la objeción no va al Poder Judicial, porque cumplió su etapa. Esto va direccionado al Poder Ejecutivo. Obviamente el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de dar una respuesta a esa preocupación ciudadana. Vuelvo a Vicente Ceballos, el congresista. ¿Qué ocurre con Fuerza Popular? ¿Cómo ve la situación para los próximos meses en términos de la estabilidad política del país? Mire, se designó ya como responsable a Luz Salgado, de mucha experiencia, mucho expertise en el escenario y en la vida política parlamentaria, pero también significa el ala dura del fujimorismo, ¿no? Y hay corrientes alternativas renovadas, como por ejemplo significa en estos momentos Daniel Salaverry. Entonces, no encontramos... Se ha optado por, exactamente, por, ¿no? O sea, por el fujimorismo duro. Exacto, no encontramos un punto medio. Permíteme, no me corresponde analizar, pero usted me lo está planteando desde una perspectiva de parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la lógica es que se dé pasos importantes en construir escenarios que posibiliten mayores consensos, lo que de una u otra manera nos propone algún tipo de limitaciones, y ese mensaje de consenso, de mandar un documento al presidente, de tocar la puerta para el diálogo, pareciera ser que hay la intención de que solo quede en el mensaje. O sea, no se dan pasos complementarios que ratifiquen y exterioricen una real voluntad de generar consensos en bienestar del país. Todavía pues están un poco confundidos por ese lado. Para terminar, ministro, el Ministerio de Justicia ha asumido el control de los centros juveniles penitenciarios, no sé si se llama exactamente eso, pero es como Maranguita, ¿no? O sea, los centros juveniles, después de, entiendo yo, un tiempo, y siempre, ¿no? Reformatorios, ¿no? Los reformatorios en realidad siempre son focos de problemas, ¿no? De situaciones. ¿Está el Ministerio listo para asumir esta situación? Yo le agradezco que sea una de las últimas preguntas, porque sospecho que me va a permitir un mayor tiempo. Mire, ha tenido el señor presidente de acompañarnos a visitar el centro juvenil Maranguita, como se le llama, para visualizar de manera personal, in situ, en qué estado se encuentra. Y a través de Maranga visualizamos los otros 9 centros juveniles que hay en el país. Lo tenía el Poder Judicial, hay que recordar. Y obviamente hay también 25 SOA, que son complementarios en régimen libre. Lo tenía el Poder Judicial. En cumplimiento del decreto legislativo 1299, se establecía un año para que sea transferido del Poder Judicial al Ministerio de Justicia. Ha habido en todo momento cierta renuencia. Y perfectamente pude yo como ministro de Estado decir, mire, acabo de ingresar, tengo escaso tiempo en el Ministerio, así que necesito un tiempo mayor. Pero eso era, sí, de repente, políticamente saludable. Pero la política está hecha para riesgos y sobre todo para responsabilidades. Encontramos que entre más se dilataba la transferencia, estaba suscitando un debilitamiento. Porque no pasemos por alto. El Poder Judicial tiene una prioridad, que es la administración de justicia, no la administración de estos centros juveniles. En este caso lo hemos asumido con mucho carácter, y en eso nos está acompañando permanentemente el señor presidente de la República. Estamos dándole un mensaje al país, que los adolescentes y jóvenes también son una prioridad para este gobierno. Son cerca de 3.800 jóvenes que en distintas infraestructuras del país
están bajo esta circunstancia de los centros juveniles. Solamente en el caso Maranga hay alrededor de 942 jóvenes. O sea, creo que hay un que hacer. Y aquí, Enrique, algo que tengo que decirlo. Tenemos en el país 69 penales, de los cuales yo he visitado como ministro de Estado 30, ¿correcto? Enrique, yo lamento decirle lo siguiente. De los 30 que he visitado, Maranga es peor que cualquiera de ellos. Imagínense, así Con eso creo que no hay un juvenil que se vaya a reformar. Ahorro de mayores comentarios. Dormitorios deplorables. Espacios de recreación inexistentes. Carencia de baños. Carencia de centros o espacios de rehabilitación, ni siquiera un espacio donde puedan laborar los psicólogos, la gente que está abocada a la rehabilitación y la resocialización. Es un reto que lo estamos asumiendo. Y nos hemos comprometido con el señor presidente de que en 30 días tiene que darse cambios, pero tiene que darse cambios en un espacio que lamentablemente es excluyente para el Estado. Esta es una oportunidad en que este gobierno va a mostrar que está presente en todos los escenarios y sobre todo en aquellos que son críticos, desde una perspectiva social que está vinculada a nuestros jóvenes y adolescentes. Muy bien. Bueno, sí, pues si no son centros de perpetuación del delito y finalmente no hay rehabilitación posible. Gracias, ministro, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la posición del empresariado. Se viene el CADE y sin duda hay mucho que decir en circunstancias como las que vive el país. No se muevan.